tanto para proteger al paciente, sino proteger la relación entre nosotros y los médicos. La primera, la calificación del farmacéutico de trasplante. Nuestros médicos están más cómodos con una política aquí diciendo que no es cualquier farmacéutico que viene que puede interactuar con sus pacientes, que puede sugerir cosas, que puede hacer cambios, sino ciertos farmacéuticos con quienes han desarrollado una relación y tienen fe en esos farmacéuticos. Entonces, fue más política para la relación entre los farmacéuticos y los médicos. La tercera fue más para proteger a nosotros. El departamento de trasplante fue preocupado que el departamento de farmacia iba a darnos responsabilidades propias de distribución de medicamentos y tomar nuestro tiempo de estar pasando con los pacientes. Entonces, es toda política, pero es importante para que todos estén de acuerdo de quién es ofreciendo esos servicios, cuáles son las calificaciones y cuáles servicios está ofreciendo. De protocolos tenemos los de inmunodepresión, profilaxis infecciosas, de vacunación y el manejo de complicaciones. Son documentos vivos, hay que siempre estar renovándolos cuando cambia la ciencia o cuando aprende cosas nuevas. Y las auditorías para comparar la práctica actual con la práctica planeada. Por eso se puede identificar problemas en el sistema y necesidades de educación. La tercera y la cuarta se explican su mismo, las responsabilidades con educación a los proveedores, los estudiantes y los pacientes, y investigación por la industria o por los investigadores mismos. Estos 4 cuadros no son individuales y divididos, sino se cruzan uno al otro. Por este ejemplo quería presentar para demostrar este punto. Cuando está cuidando a un paciente día tras día, o un grupo de pacientes día tras día, notas patrones. Si nota un patrón, en el ejemplo que estoy dando, el patrón que notemos nosotros fue leucopenia a los 3-4 meses después del trasplante. No habían cambios específicos de los medicamentos, no habían enfermedades como citomegalovirus, no entendimos por qué nuestros pacientes a los 4 meses después del trasplante estaban sufriendo tanto leucopenia. Entonces decidimos investigarlo. Pusimos cada paciente que han recibido un trasplante en el último año, apuntamos todos los resultados de las células blancas para investigarlo de una forma objetiva. Por eso puede identificar si es un problema actual o si todo es de circunstancias. Si es un problema actual, puede desarrollar una solución, luego implementarla y volver a buscar patrones. Con nuestro problema, esta es lo que notemos. Damos thymoglobulin, antiglobulina, antitimosita, algo así. Entonces, cuando bajan las células blancas, no es una sorpresa, es lo que hace el medicamento. Cuando dejan de dar este medicamento, las células blancas se reestablecen. Pero eso fue lo que no entendimos. Y cuando los pacientes llegaban con, eso es el medio, entonces habían pacientes con células blancas de 3 y 2, y cuando el paciente está tomando inmunodepresores, tiene un riesgo alto de desarrollar una infección, hay que hacer algo. Entonces estábamos quitando cualquier medicamento que puede contribuir a esta leucopenia, incluyendo el micofenolato, el valganciclovir y el submetoxacina trimethoprim. El problema es que cuando ya mejoró el paciente,
no vimos rechazo, no vimos neumonía de neumocistis, pero sí vimos un 40% de enfermedad de citomegalovirus. Entonces, nos daban cuenta que necesitábamos un guía para cómo manejar el leucocitis. Aquí dice si la cantidad de células blancas es menos que 3, chequear un diferencial no reduce la dosis de valganciclovir. Entonces, este guía nos permitió manejar los pacientes, manejar el leucopenia, pero también resolvió el problema de citomegalovirus que estábamos viendo. En resumen, las actividades básicas son el farmacéutico de trasplante necesita tener tiempo dedicado al cuidado de receptores de trasplante. Necesita hacer visitas diarias con los pacientes solo y o como parte del equipo de trasplantes. La evaluación prospectiva diaria del régimen de medicamentos. Necesita proveer reconciliación de medicamentos, coordinar que el paciente obtenga los medicamentos y cumplir con la educación de los mismos. Necesita proveer educación a los miembros del equipo de trasplante y a las enfermeras que también están cuidando a los pacientes. Necesita coordinar el desarrollo, implementación de protocolos, promover adherencia a los protocolos como sea apropiado y medir resultados con los protocolos mismos. Necesita facilitar estrategias para mantener los gastos y optimizar los resultados, tanto para el centro de trasplantes como para el paciente. Necesita educar a los candidatos y receptores de órganos, asistir con investigaciones y provee asistencia las 24 horas, los 7 días a la semana. Eso no quiere decir que yo trabajo tanto, solo quiere decir que no sabe cuándo va a llegar un órgano, cuándo va a llegar una pregunta, un problema. Hace lo que hace prospectivamente para asegurar que todo sale bien, pero hay que dejar la forma de que se pueden contactarse. Entonces todos nuestros miembros del equipo tienen mi teléfono celular para que puedan llamar cuando necesitan. Imagina que es convencido, que ya cree que un farmacéutico tiene un papel específico con el cuidado de trasplantes. ¿Cuál es la evidencia? Porque ¿qué dice que es el farmacéutico mismo que tiene que hacer esas cosas y no una enfermera o coordinadora? ¿Es importante que es el farmacéutico o es importante que alguien hace ese trabajo, que alguien está enfocado en esas cosas? Este papel de Stammer es un farmacéutico de Austria que ha buscado cualquier estudio evaluando el papel del farmacéutico en el trasplante. Y lo pongo porque él ha identificado 19 artículos. Y por se puede identificar los 19 artículos si quiere una lista completa de la evidencia. Sus conclusiones son que la mayoría de los estudios transcurrió en sitios ambulatorios. Todos demuestran un impacto positivo, pero hay una falta de evidencia de alta calidad, porque la mayoría son grupos pequeños de pacientes, no son multisitios con más pacientes. La más famosa es el estudio de Marie Chisholm, una farmacéutica en Georgia. Publicó como 6 manuscritos sobre el mismo trabajo. Entonces, si está buscando el papel del farmacéutico de trasplante, seguramente vas a encontrar sus papeles. Lo que hizo ella es tomó en un año los 24 receptores de riñón que hicieron
y los asignó al azar a un grupo de control o intervención. El grupo de control recibió medicina rutinaria. Cuando vinieron a las clínicas, vieron a los médicos y las enfermeras coordinadoras, y la intervención recibió todo esto, además una visita con el farmacéutico trasplante. La atención farmacéutica que ofreció este farmacéutico fue historiales de medicamentos, revisión de los medicamentos con enfoque de lograr las metas de tratamiento y evitar eventos adversos. El farmacéutico tomó decisiones y hizo recomendaciones no al paciente sino al médico para que el médico pueda decidir últimamente qué hicieron. Y el farmacéutico educó y habló con los pacientes con el objetivo de optimizar la adherencia. Esas son las intervenciones que hizo los farmacéuticos, añadiendo estos dos, porque son cambios de dosis, como 50% de las intervenciones fueron identificando medicamentos con la dosis incorrecta y corrigiéndolo. Un 20 y algo por ciento fue identificando indicaciones no tratados, y los demás medicinas usadas sin indicación, reacciones adversas, mal selección de medicamentos. Esas son las intervenciones que hizo durante todo el año de ofreciendo el cuidado por las clínicas ambulatorias. Respecto a la adherencia, ella, aunque fue un estudio pequeño, ella demostró que el grupo de control al principio tuvieron promedios buenos de adherencia, pero cuando ya pasa más y más tiempo de la fecha del trasplante, la adherencia se va disminuyendo, sino con la participación del farmacéutico seguía más que 90%. Y ella piensa que es por esos tres métodos, aplicando técnicas de aprendizaje para adultos, que los pacientes están dispuestos a adherir cuando se sienten parte del proceso. Y muchos de sus pacientes le dije que fue con el farmacéutico que sentía que pudiera explicar lo que quería o lo que necesitaba, sentía escuchado, y que el farmacéutico fue un buen enlace entre el paciente y el médico. Y tercero, la adherencia es un comportamiento, así que requiere tiempo en desarrollar una práctica buena. Si es más convencido que tiene que ser un farmacéutico, a lo mejor está diciendo, sí, queremos un farmacéutico, pero ¿quién lo va a pagar? Porque los farmacéuticos no trabajan por nada, quieren ganar su sueldo también. ¿Quién es el grupo correcto para comprar o para hire su farmacéutico? El departamento de farmacia del hospital, el departamento de medicina o cirugía o trasplante, o una facultad de farmacia. En el 2004 había un survey en los Estados Unidos preguntando esa misma cosa. 74% de los farmacéuticos fueron pagados por el departamento de farmacia en sus propios hospitales. Un 12% fueron pagados por una facultad de farmacia, 8% por el centro de trasplantes y un 6% por el departamento de cirugía. Lo estamos repitiendo en este año porque creemos que está disminuyendo a casi 0% porque los centros de trasplante quieren asegurar que si la facultad cambia su mente o quiere quitar su miembro de facultad, no quiere perder el farmacéutico, entonces lo están contratando su mismo. En este mismo survey preguntaron qué hicieron los farmacéuticos o
o dónde pasaron su tiempo. Un 43% de su tiempo fue pasado cuidando a los pacientes internados, un 15% con los pacientes ambulatorios, un 14% con la investigación. Hay muchos centros de trasplantes quienes sus grupos de investigaciones son dirigidos por farmacéuticos de trasplantes. Un 6% hacen otras actividades relacionadas al trasplante, como los protocolos, como las auditorías, y un 22% hicieron otras actividades no relacionadas al trasplante, suponiendo que son relacionados a los objetivos del Departamento de Farmacia. Este manuscrito es uno de los principales. Es un resumen total sobre la evaluación y el papel de un farmacéutico de trasplante en el equipo. Formó el base de muchos de los centros de trasplantes quienes a lo mejor no tuvieron su propia farmacéutica, pero ahora sí pudieron imaginar qué va a hacer este farmacéutico por este papel. Ahora les invito, si uno de ustedes es interesado o si tiene la oportunidad de trabajar en este área, trabajando como farmacéutico de trasplante, quiero explicarles que hay dos organizaciones que ofrecen educación continua. La Sociedad de Transplantación es la más internacional, pero no tiene un grupo específico para los farmacéuticos, es más enfocado en los médicos y cirujanos. La Sociedad Americana de Transplantación quiere ser internacional, pero es en su nombre americano, pero ellos tienen una comunidad específica para los receptores de trasplante y dentro de esa comunidad tiene un workgroup de farmacia internacional para ayudar a otros hospitales, otros grupos que quieren promover o que quieren desarrollar un farmacéutico en su propio centro. Y con eso dejo con una foto de Chicago y invito preguntas. Bien, pues vamos a tener tiempo probablemente para 2 preguntas. Si es que hubiera alguna, por favor, nos la manifieste. Sí, por favor. ¿Cómo interactúa el farmacólogo clínico o el farmacéutico clínico en el área de trasplantes? ¿Es parte del equipo también el farmacólogo clínico? Digamos, esta figura en Estados Unidos es muy común, en México no es muy común que haya el farmacólogo clínico como tal, pero es parte de ese equipo también en el área de trasplantes. Para mí es un poco difícil contestar la pregunta porque cada uno de nosotros viene de nuestros propios puntos de vista. Yo entiendo el sistema de los Estados Unidos, pero no entiendo bien el sistema en México. Usted, lo opuesto, entiende bien el sistema en México. Entonces, el químico, no sé cómo contestarla. Creo que al contestarlo es más una charla para que yo pueda entender más que su realidad. Perdón, aunque sí, no sé si entendí que la pregunta era más bien si en el sistema de Estados Unidos. Sí, yo me refiero a Estados Unidos. En México hay muy pocos farmacólogos clínicos, médicos con especialidades en farmacología y trabajan específicamente en el hospital, haciendo mucho de la actividad previa, ajuste de dosis, viendo interacciones, viendo protocolos de tratamiento, dando seguimiento específicos. Dice que hay personas haciendo eso, pero son pocos. Aquí en México. Pero más bien, si por ejemplo, en el caso del escenario de Estados Unidos, la situación de que el farmacólogo clínico, farmacéutico, en esta área en particular de trasplantes, es bien reconocida, si está bien integrado el farmacéutico en Estados Unidos dentro del equipo de salud. Es cierto, pero no puede cambiar algo si no llega una persona con una idea nueva. O sea,
en Pakistán. En Karachi hay un grupo de cirujanos entrenado en Pittsburgh, ahora están viviendo allá en Karachi. Los farmacéuticos allá en Pakistán no trabajan en esta forma, pero los cirujanos que fueron ahora están pidiendo un farmacéutico de Pakistán para apoyar a su trabajo, como están acostumbrados de su tiempo en Pittsburgh. Y este jefe del departamento de farmacia me dijo, no sé qué ofrecerlos. Entonces van a mandar uno de sus farmacéuticos a Chicago para hacer como un intercambio, para aprender qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que esperan esos cirujanos, para que el farmacéutico, quien tiene todo el entendimiento de la cultura, de la profesión de farmacia en Pakistán, puede entender los dos mundos y volver para desarrollarlo. Supongo que... Gracias, sí. Gracias. ¿Alguien más para terminar? ¿Algún último comentario o pregunta? A ver, tenemos por aquí, si se saca el micrófono. Buenos días. Mi pregunta va más dirigida a relación del médico con el farmacéutico. Uno aquí apenas está empezando a que el farmacéutico entre de la clínica, pero el médico como que tiene, en este caso usted dice que hace cambio de dosis. ¿Qué tanto afecta o si el médico involucra en que te diga no está mal un cambio de dosis? Yo di unos ejemplos que yo identifiqué, medicinas que el paciente le faltaba, medicinas que necesitábamos quitar, dosis de cambiar. Quiero aclarar, no hago esos cambios mí mismo. Reviso todos los datos, toda la información, hago una lista de las sugerencias que tengo, no los doy al paciente, todo lo doy al médico, porque es el médico quien toma las decisiones. Pero también quiero contarles que hace un año, yo trabajé en Boston por 10 años y hace un año y medio me mudé a Chicago. Ahora, yo sentía que tuve experiencia, que tuve algo que ofrecer a los pacientes y al grupo de trasplantes, pero estos médicos no me conocieron. Llegando, fue por lo menos 3 meses hasta que empezaron a confiar en mí. El primer día con el grupo de trasplante de corazón, el médico me dijo, gracias por estar, estás bienvenido a estar, pero realmente no le necesitamos. Entonces ¿y yo? Ok, voy a estar, diario voy a estar, pero un día va a llegar una oportunidad, algo que no se ha dado cuenta, le va a faltar un detalle y ahí estará, y el día siguiente ahí estará, y el día siguiente ahí estará. Y solamente con tiempo se desarrollan estas relaciones, no vienen solamente porque dices que es un trasplante un farmacéutico de trasplante, viene desarrollando una relación entre un médico y un farmacéutico. Bueno, pues de esta manera vamos a agradecer a Elisa Walter su presencia y vamos a